Y Padre, te pedimos, oh Señor, que mandes a nosotros, Señor, la lluvia. Que mandes, oh Padre Celestial, esa unción divina de tu Santo Espíritu sobre de nuestras vidas, Padre, para que refresque, Padre mío, este seco corazón, Señor, y traiga a nosotros, Padre Celestial, esa perspectiva divina del cielo, Señor. Para que, oh mi Dios, podamos mirar las cosas con tus ojos. Oh Padre mío, amar como tú amas, glorificar, oh Padre mío, tu nombre como tú deseas ser glorificado. Gracias, Padre, te damos este día y siempre. Ahora, Señor, en tu palabra y en ella y a través de ella, Padre, que tu Espíritu, Señor, hable y ministre en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. El día de hoy vamos a estar en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21 al 31. Y el tema de hoy, somos hijos de la promesa. Es el tema que vamos a estar enseñando el día de hoy. En el libro de Gálatas, capítulo 4, de los versículos 21 al 31. Cuando estén ahí me dan un fuerte amén. Gloria a Dios. Hermanos, es una bendición nuevamente estar en la casa del Señor. No sé si les comentaron, nosotros tenemos nuestros servicios los días jueves, ¿verdad? ¿Qué va a ser el siguiente jueves? Día de Acción de Gracias, no Día del Turqui, ok, por favor. No va a decir que es Día del Turqui, porque no es Día del Turqui. Es Día de Acción de Gracias, día de reflexionar en lo bueno que Dios ha sido con nosotros en este año pasado. Es día de darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas, por su protección y por lo bueno que ha sido con nosotros. Así es de que es un día en el cual no vamos a tener servicio, pero igual queremos que tú tengas servicio en tu casa, con tu familia, y recuerdes todas las ricas y abundantes bendiciones que Dios dio a tu vida durante todo este año pasado. Y las bendiciones que Dios va a seguir derramando sobre tu vida en este siguiente año que sigue. Amén. Gloria a Dios. Así es de que, hermanos, el día jueves, por favor, no vengan, porque si van a venir no nos van a encontrar acá. Solamente quiero estar seguro que todos estamos en la misma página. Igual también quiero decirles que ya de antemano no los voy a mirar hasta el siguiente domingo. Quiero desearles de parte de mi esposa y de mi persona un muy feliz día de Acción de Gracias, que se la pasen bien con toda su familia y sean bendecidos al máximo de lo máximo, que la mesa de sus casas esté llena de abundantes bendiciones de lo que Dios ha dado y ha traído a cada uno de ustedes y a sus familias. Amén. Gloria a Dios. Así es de que les deseamos un feliz día de Acción de Gracias. Si no lo hago ahora, después se me olvida. Así es de que por ello es que nos estamos adelantando un poquito. Bueno, hermanos, pues entonces vamos a la palabra de Dios. Tema de hoy, somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Cuando yo estaba pequeño, y la gente me miraba, decían, ahí va el hijo de José Alanís. José se llamaba mi papá, Alanís es su apellido. Me decían, ahí va el hijo de José Alanís. Miramos en las Sagradas Escrituras donde dicen que David era hijo de Isaí, ¿verdad? Miramos en las Sagradas Escrituras que Jesús es considerado el hijo de David. Miramos en las Sagradas Escrituras así como los hijos se asociaban con el nombre del Padre. Y nosotros, la iglesia, hermanos, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, nos hemos llamado hijos de la promesa. Hijos de la promesa. ¿Por qué razón hijos de la promesa, hermanos? Porque sabemos que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y de tus lomos, o sea, de tu simiente, dice, vendrá uno, el cual, dice, salvará a su pueblo de sus pecados, y los adentrará en una nueva promesa, la promesa de la vida
eterna. Y es por eso que nosotros somos considerados hijos de la promesa. Amén. Amén, gloria a Dios. Para entrar en contexto, siempre me gusta dar una pequeña reseña del estudio pasado, siendo que enseñamos capítulo por capítulo y verso por verso y damos todo el consejo de Dios. Seguimos lo que la palabra de Dios nos enseña, no lo que el hombre desea enseñar, sino lo que la palabra de Dios nos enseña. La semana pasada tocamos el tema enemigos por deciros la verdad. Enemigos por deciros la verdad. Y el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 16, para ser más específicos, dice él a los galatienses, les dice estas palabras: me he hecho, dice, pues vuestros enemigos por deciros la verdad. Por deciros la verdad. Y hablamos acerca de la verdad. Dijimos que el diccionario Real Academia Española define la palabra verdad como expresión clara, sin rebozo, o sea, sin fingimiento, ni lisonja, o sea, aplausos, con que a alguien se le corrige y se reprende. Se le enseña lo que es recto, lo que es bueno, lo que es correcto. Y eso es lo que es la verdad. Hablamos de que cuando Dios nos habla a nosotros en las Sagradas Escrituras, para ser más específicos, en el libro de Romanos, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y también en el libro de Juan Jesús nos dice esas palabras. ¿Por qué? Porque cuando conozcamos lo recto, cuando conozcamos lo perfecto, cuando conozcamos lo que le agrada a Dios, entonces, hermanos, nosotros vamos a ser libres ¿de qué? Libres del pecado que nos asedia. O sea, de la carga del pecado que llevamos en nuestra vida. Es por ello, hermanos, que cuando aún éramos propiedad del diablo, Cristo vino a nosotros y nos trajo a nosotros que vida eterna. O sea, nos ofreció la salvación a través del sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario. Cuando Él clavado en la cruz, mirando hacia su audiencia, mirando hacia el público que le escupía en la cara, mirando hacia el público que le hablaba palabras obscenas, hablando hacia el público que lo maldecía, diciendo él desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando llegó el momento de partir de esta tierra, dice: Padre, consumado es. En otras palabras, Señor, el camino para la vida eterna, para el ser humano, ha sido ya trazado. Las puertas al lugar santísimo han sido abiertas para todo aquel que crea en Jesús sea salvo. La Escritura nos dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Cristo dice en el libro de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguien me abre, yo entro y ceno con él. O sea, si tú le abres tu corazón a Cristo Jesús, Él automáticamente entra en tu corazón y viene a residir en tu corazón, viene a vivir en ti, viene a vivir en tu persona. Y de ahí en adelante, Él está contigo donde quiera que tú estés. Él va contigo a donde quiera que tú vayas. Él está contigo aun cuando no estás caminando el camino recto. ¿Por qué? Porque un día le abriste las puertas de tu corazón y Él entró a morar en tu corazón. Por ello, hermanos, es que es muy importante entender el corazón y la mente del apóstol Pablo. El corazón y la mente del apóstol Pablo era que la iglesia de Gálatas no se desviara de la verdad, que no se dejaran llevar por el legalismo, que no se dejaran llevar por falsas enseñanzas, falsas doctrinas, que no volvieran ellos a las costumbres y tradiciones que los judíos en otro tiempo practicaban, las cuales eran solamente una sombra de las cosas que habían de venir. O sea, era el espejo para que el hombre mirase y se observase y dijese: oh, cuán pecador soy yo, cuán pecador soy que me merezco
el mismito infierno, no merezco el acercarme a Dios. Y entonces es ahí donde Jesús viene, te extiende sus manos y te dice, mira hijo, mira mis cicatrices, mira mis manos, las cuales me sostuvieron en la cruz del Calvario. Las cuales me sostuvieron en la cruz del Calvario. Mira mi costado, nos dice, mira mi costado, dice, desde donde fluyó mi sangre, dice, con la cual yo pagué por tus pecados. Y mira lo que yo hice para que tú puedas tener la vida eterna. Anda, ven, te doy, te ofrezco la vida eterna, ven. Él no nos dice, oh, ¿y sabes qué? Tienes que ir al sacerdote, tienes que ofrecer sacrificios, tienes que ir, traer tu cordero bajo el brazo, tienes que llevarlo para que entonces le saque la sangre, la ofrezca como pago por tus pecados. Él no dice, yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo he pagado por tus pecados, yo estoy aquí para borrar tus rebeliones, yo estoy aquí para darte vida eterna y ofrecerte una nueva vida para que puedas vivir para Dios conforme a la voluntad del Padre, no conforme a la voluntad del hombre. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en este libro de Gálatas. En este libro de Gálatas él está tratando de hacer que la iglesia de Gálatas entienda el error en el cual ellos se están adentrando, el error en el cual ellos están entrando y cometiendo, y de esa manera alejándose de la gracia, el amor y la voluntad de Dios. Por ello el tema de hoy, hermanos, ¿somos hijos de qué? Somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Dios nos dice en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, dice, una nación grande, dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, dice, y serás bendición. Nosotros, los hijos de la promesa, donde quiera que vayamos, debemos de ser bendición. Debemos de ser bendición, porque en el versículo 3 continúa diciendo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa era que en la simiente de Abraham serían bendecidos todos los pueblos y naciones. Esa era la promesa. La ley de Moisés es el espejo que revela al hombre su pecado y la necesidad de un Salvador. Los pecados, hermanos, nos condenan delante de Dios de la misma manera que lo hace un juez cuando nosotros quebrantamos la ley aquí en la tierra. Los sacrificios ofrecidos por los pecados en aquellos entonces solamente tapaban el pecado, pero no quitaban el pecado. La promesa de Dios es que de los lomos de Abraham vendría el Salvador del mundo. De Abraham vendría aquel que nos traería a nosotros la oportunidad de poder entrar a la misma presencia de Dios. Si nos fuésemos ahora a los evangelios, a los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, y nos pusiésemos y leyésemos hacia el final de la muerte de Cristo Jesús, nos daríamos cuenta que el momento que Jesús dijo consumado es, notaríamos que hubo un gran terremoto en ese lugar. Y cuando hubo ese gran terremoto nos dice que el velo del templo, o sea, el velo del templo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, dice que se rasgó de arriba hacia abajo. Lo que quiere decir es que el lugar santísimo, lugar donde yace la gloria y la presencia de Dios, se abrió a todo ser humano que quisiese entrar ahí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Lo que nos lleva al primer punto del estudio de este día. Primer punto, los hijos de la promesa no están bajo la ley. Los hijos de la promesa no están bajo la ley. Versículo 21 del capítulo 4 dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, Pablo les pregunta a ellos. Les hace una pregunta genuina, una pregunta clave. O sea, habían aquellas personas que cuando Pablo les ministró a sus vidas, llegó a Galacia y comenzó a predicar el evangelio por las diferentes ciudades, y las personas comenzaron a abrir su corazón a Cristo Jesús. Le invitaron a entrar en su corazón, le aceptaron como su Señor y Salvador y se declararon hijos del Dios Altísimo, o sea, cristianos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que estos hombres automáticamente se tornaron de las tinieblas a la luz admirable. O sea, estaban muertos y delitos y pecados, y ahora Dios los ha declarado justos porque los justificó. Y ahora que han sido declarados justos, ahora que han sido justificados con la sangre de Cristo Jesús, ahora ellos son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tienen ahora el Espíritu Santo en sus corazones. Y Jesús nos dice en el libro de Juan 14, dice, me voy, mas no os dejo huérfanos. ¿Por qué? Porque os dejo al Espíritu Santo, y Él va a venir, Él va a enseñarles a ustedes. A enseñarles a ustedes lo que yo os he enseñado, y Él va a recordarles a ustedes las cosas que yo les he enseñado. O sea, el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, el momento que aceptamos a Jesús, automáticamente nos abre los ojos, nos quita la venda. Y cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, comenzamos a entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo, lo que la palabra de Dios quiere que entendamos, y lo que la palabra de Dios quiere que nos quitemos, y lo que la palabra de Dios quiere que nos pongamos. Y automáticamente comenzamos a entender la verdad, comenzamos a entender la mente y el corazón de Dios. Y ahí es donde comenzamos a vestirnos de Cristo Jesús. O sea, comenzamos a ser moldeados, formados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y esos hombres todos, cuando aceptaron a Jesús, tenían un hambre, un deseo, un apetito increíble de la palabra de Dios, y se estaban alimentando de las enseñanzas que el apóstol Pablo les traía a ellos todos los días, y les enseñaba acerca del camino de Dios hacia la vida eterna a través de Cristo Jesús. Pero como ustedes saben, el apóstol Pablo era un hombre que lo que deseaba era él ir, predicar el evangelio, plantar iglesias, dejarlas establecidas y moverse hacia un nuevo continente o hacia una nueva ciudad, llevando el evangelio, predicando el evangelio, enseñando las buenas nuevas de salvación a toda criatura cuanto él pudiera alcanzar. Así es de que plantaba las iglesias y se iba a otra región. Y cuando él dejó a esta iglesia de Galacia, automáticamente llegaron ¿quiénes? Llegaron detrás del apóstol Pablo cristianos judíos, o sea, judíos mesiánicos, judíos que habían hecho una confesión de fe, habían invitado a Cristo a entrar en su corazón, le habían declarado Señor de su vida. Pero en su mente y en su corazón ellos decían, nosotros para realmente obtener la vida eterna tenemos que observar la gracia y tenemos que observar la ley escrita por Moisés y dada a nosotros los judíos. Por lo tanto, ellos comenzaron a mezclar el judaísmo con el cristianismo. Y le decían a las personas, para que ustedes puedan obtener la verdadera salvación, una relación genuina con Dios, tienen que también observar la ley de Moisés. Y entonces comenzaron a cargar a la gente con reglas y regulaciones. Por ello es que podemos entender que, hermanos, podemos entender que el apóstol Pablo les dijo a ellos, ustedes,
La ley la van a usar para que la ley les muestre a ustedes les muestre a ustedes el pecado en el cual están viviendo. Pero la gracia de Dios es para que ustedes vean que Dios, aunque son pecadores, aunque somos pecadores, nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha ayudado a mirar las cosas con los ojos de Dios para hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, hay muchas ventajas de estar bajo la ley, aquellos que querían estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque primero siempre tenían que observar una lista de reglas y regulaciones y respetar cada una de ellas. En segundo lugar, después de que observaban todas estas listas de reglas y regulaciones, se sentían bien porque decían, estoy haciendo lo que a Dios le agrada, me estoy acercando más al corazón de Dios, me estoy acercando más a la voluntad de Dios, porque estaban observando las reglas, los ritos y las regulaciones. Estaban ellos cada año yendo a la ciudad de Jerusalén a ofrecer un cordero para sus pecados. Y cuando ellos llegaban, ofrecían el cordero y regresaban nuevamente a Galacia, regresaban diciendo, esto es lo que a Dios le agrada, esto es lo que Dios quiere. Cuando la Escritura misma nos dice a nosotros en el libro de Juan que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie, hermanos, ningún sacrificio humano nos puede dar a nosotros la salvación. Nadie. Por ello es que podemos entender claramente que con la ley, si queremos observar la ley, queremos observar lo que es el ámbito cristiano, o sea, las enseñanzas de los evangelios, nos vamos a confundir y a cargar de reglas y regulaciones que al final del día ninguna de esas cosas son necesarias para nuestro caminar con el Señor. Solo lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo y lo que nos dice a nosotros el día de hoy el apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos, nos aplica al día de hoy a nuestras vidas? Porque vaya, muchos de nosotros venimos de un trasfondo religioso. A nosotros se nos inculcó el seguir ciertas reglas, cumplir ciertas promesas, hacer ciertas cosas que al final del día, mirándolo a la luz de las Escrituras, mirándolo a la luz de la palabra de Dios, ninguna de estas cosas a nosotros nos beneficiaban, por el hecho de que lo único que nos beneficia a nosotros es el hecho de que Jesús murió en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, con su sangre limpió nuestros pecados, murió y resucitó y ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Y lo único que Él quiere es que fijemos los ojos en Él, en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Por ello es que muchas veces nosotros decimos, bueno, si hago esto le va a agradar a Dios. Si hago esto me voy a acercar a Dios. Si hago estas otras cosas voy a servir a Dios de una manera que Dios se agrade. Pero al final del día ninguna de estas cosas eran beneficiosas para ellos. Pero el apóstol Pablo les hace una pregunta. Les dice a ellos, ¿no habéis oído la ley? ¿No habéis oído la ley? Y qué pregunta más genuina, ¿no? ¿Por qué les pregunta a ellos, no habéis oído la ley? Porque él quería saber que si habían adoptado la ley es porque la habían estudiado meticulosamente, ¿no? La habían estudiado de una manera minuciosa, o sea, se habían dado el tiempo a estudiar todo lo establecido en los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco, ¿no? Que son lo que es Génesis, es Éxodo, Número, Deuteronomio y Levítico, ¿no? O Levítico y Deuteronomio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que miramos acá? ¿Qué es lo que miramos? Lo que miramos es que el apóstol Pablo les dice a ellos, ok, perfecto. Ustedes, de seguro que para adoptar estas nuevas doctrinas, fueron ustedes al Pentateuco, o sea, fueron ustedes a los primeros 5 libros de la Biblia, los estudiaron de una manera minuciosa, llegaron a una conclusión y dijeron, wow, todo eso es bueno, creo que lo debemos de observar. Y les pregunta a ellos, ¿no han oído la ley? Y si no han oído la ley, dice, entonces abran sus Biblias en Génesis capítulo 16. Les dice a ellos.
Abran sus Biblias en Génesis capítulo 16. Es lo que les dice el apóstol Pablo. Porque los quiero llevar a la palabra de Dios. Y yo también los voy a llevar a ustedes. Así es de que igual, busquen en sus Biblias Génesis capítulo 16, versículo 1. En Génesis 16, 1 dice la escritura, basado en lo que estamos leyendo el día de hoy, acá en esta porción de la escritura en el libro de Gálatas, nos dice el versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai, ni tarde ni perezoso, ¿verdad? Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre mí, yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, me mira con desprecio, dice. Me mira con desprecio, dice, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él, escucha, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí lo que me ve? Por lo cual llamó el pozo del vidente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Y en el versículo 15 dice, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Pablo dio por sentado que sus lectores conocían la Biblia, porque la Biblia hablaba por sí sola. Simplemente les está diciendo a ellos, quiero que lean Génesis capítulo 16, porque voy ahora a pasar a explicarles a ustedes lo que ocurrió en Génesis y lo que significa eso para nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Jesús. En el versículo 22, regresando a Gálatas 4, 22, dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Uno de quién? Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Por la promesa. Acabamos de leer que Abraham era de edad de 86 años cuando nació Ismael, y Sarai era de edad de 76 años. O sea, cuando Abraham y Sarai se miraron el uno al otro, recordando las palabras de Dios que les dijo a ellos que les iba a dar hijos,
Se miraron y dijo Sarai, bueno, Abraham, mira, tú tienes 86 años, yo tengo 76. Yo pienso que para que tú y yo podamos tener familia es imposible. Y lo era imposible. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que hablando de una forma científica, entendemos que la mujer después de 50 años para arriba ya no concibe. Deja de concebir. ¿Y ella tenía cuánto? 76 años de edad. Humanamente era imposible para que ella pudiese concebir. Entonces dijeron, pero qué tontos somos. Sí, aquí tenemos la solución. Mira, Dios nos ha dado una mujer fuerte, robusta, sana. Mira, ¿por qué no te llegas a ella, no? Y entonces cuando ella tenga hijos, pues yo lo voy a declarar como mis hijos. Y es lo que de la manera que vamos a cumplir la promesa de Dios. Esa es la manera que vamos a cumplir la promesa de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, porque está escrito. Hermanos, cuando él dice, porque está escrito, él les dice, porque esto que yo les voy a contar a ustedes está registrado en el libro de Génesis. Y yo les voy a hacer una sugerencia. Si ustedes quieren hacer algo, si quieren adentrar en algún negocio, o si ustedes quieren, el día de mañana digan, ¿sabes qué? Yo no estoy contento, no estoy feliz en el trabajo que yo hago. Me voy ahora a cambiar de trabajo, voy ahora a dejar el área de la construcción y me voy a meter en el área de la ingeniería. Perfecto. Bueno, antes de meterte en el área de la ingeniería, tienes que leer si tienes la capacidad para ser ingeniero. ¿Por qué? Porque se requiere mucho estudio. Aparte de que se requiere mucho estudio, se requiere conocer todas las diferentes materias. Tienes que ser una persona hábil en el ámbito de las matemáticas. Tienes que poder calcular, hacer cálculos estructurales. Tienes que hacer decisiones que literalmente, que las decisiones que tú hagas van a afectar lo que tú hagas o lo que tú construyas. Por ello tienes que estudiarlo. Y le dice el apóstol Pablo a estos hombres, ustedes han adoptado la ley. Han adoptado la ley de una manera ignorante. ¿De qué forma? Ignorante. ¿Por qué? Porque no conocen la historia. Y al no conocer la historia, ustedes han adoptado una nueva tradición, una nueva religión, sin saber lo que esta religión implica. Sin saber lo que esto conocimiento, esta nueva enseñanza demanda de ustedes. Por ello les dice, porque está escrito. Porque está escrito. Abraham tuvo 2 hijos. Abraham tuvo 2 hijos. Y los judaizantes que turbaban a los gálatas protestaban y decían ellos, nosotros somos hijos de el hijo de la promesa. O sea, somos hijos de Isaac. Somos hijos de Isaac. Y por tanto nosotros como hijos de Isaac, hijos de la promesa, somos muy bendecidos, prósperos en todas las cosas, porque el Dios de Israel está con nosotros. Y por ello es que podemos entender que ustedes para que puedan ser como nosotros tienen que adoptar la ley. Y Pablo admitiría que son hijos de Abraham, pero olvidaban que Abraham tuvo dos hijos. El primero que tuvo era hijo de ¿quién? Hijo de la esclava. Y el otro era hijo de la libre. El primer hijo de Abraham se llamó Ismael y no nació de su esposa, sino que nació de su sierva, de la esclava de su esposa. Nació de un plan humano. Nació de un pensamiento humano, nació de una decisión humana, nació de alguien que se le ocurrió ayudar a Dios, que fue Sarai.
Por ello, el primer contraste que Pablo establece entre el cristianismo y el judaísmo es el contraste entre la libertad y la esclavitud. La libertad y la esclavitud. Cuando hablamos nosotros acerca del hijo de la esclava, vamos a aprender más adelante que el apóstol Pablo lo va a considerar como la ley de Moisés. Lo va a relacionar con la ley de Moisés. ¿Por qué razón lo relaciona con la ley de Moisés? Porque la ley, hermanos, es la que nos enseña a nosotros dónde estamos mal, dónde estamos fallando, en dónde nos estamos equivocando. Y cuando nosotros sabemos que quebrantamos la ley, sabemos que todo el peso de la ley va a caer sobre nuestros hombros, porque tenemos que pagar lo que hemos hecho, que quebrantó la ley. Creo que Pablo les está tratando de enseñar a ellos. Así es de que un hijo de Abraham nació de una mujer libre y el otro nació de una esclava. Y la verdadera vida cristiana, hermanos, es marcada ¿por qué? Por la libertad que tenemos. Por la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El Señor a nosotros, hermanos, nos ha dado libertad y tenemos libre albedrío. Yo conozco la palabra de Dios, yo conozco la verdad. Yo sé lo que la Escritura me dice a mí acerca del pecado. Yo sé lo que la Escritura me enseña a mí acerca de robar. Yo sé lo que la Escritura me enseña acerca de matar, acerca de fornicar y acerca de adulterar. Yo sé lo que la palabra de Dios me enseña acerca de esas cosas. Pero de la misma manera que yo sé lo que la palabra de Dios me dice a mí acerca de esas cosas, el Señor me dice, bueno, si tú quieres robar, pues adelante. Si tú quieres matar, pues adelante. Si tú quieres fornicar, pues adelante. Si quieres adulterar, pues adelante, ¿no? Adelante. O sea, Él no dice, no te voy a dejar hacerlo. Lo que sí me dice el Señor es lo siguiente. Vas a pecar. Y cuando hayas pecado, vas a tener que pagar por tu pecado. Ahora, ahí es donde entra Jesús. Dice, mira, yo te amo tanto que te voy a perdonar. Te voy a perdonar tu pecado, te voy a perdonar tu error. Pero Él no te dice, te voy a eximir de las consecuencias. Él dice, te voy a perdonar, nos perdona nuestros pecados, pero no nos exime de las consecuencias. Y es lo que el apóstol Pablo le dice a ellos, ustedes se quieren hacer esclavos de la ley. O sea, ustedes quieren ahora venir a Dios, Señor, la regué. ¿Sabes qué? Hurté, me robé una cabra. Ahora el Señor le dice en la ley de Moisés, bueno, pues si te robaste una cabra, ahora tienes que restituirle al dueño, no solamente la robada, sino una más. Ahora tiene que obrar, hacer algo para pagar su pecado. Pero al final del día no queda perdonado porque restauró la cabra robada y una más. Simplemente sabe que él está marcado. ¿Marcado por quién? Marcado por Dios como un ratero, marcado por los hombres como un ratero. Eso es lo que es. Y más, cuando nosotros sabemos en las Sagradas Escrituras que esto no le agrada a Dios, ahora porque el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, automáticamente cuando nosotros seamos tentados a hacer estas cosas, el Espíritu Santo va a poner en ti, dentro de tu corazón, una inquietud increíble. Y esa inquietud va a decir, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas y no lo hagas. O sea, te va a tratar de persuadir o de desviar de ese error, de ese pecado. Y lo va a lograr. Ahora, si tú continúas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuevamente va a volver a ¿qué? Va a volver a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, estoy pecando ante Dios y los hombres. De juicio, Señor, yo sé que me vas. Yo merezco ¿qué? Merezco el juicio. Y ahí es donde viene la
ley. ¡Pum! Ahí viene, hay que pagar por lo que hiciste. Y el apóstol Pablo, de una manera sabia, les está diciendo a ellos: ustedes ahora han hecho ya una confesión de fe, se han acercado a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiera hecho saber. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Y el Señor les dice simplemente a ellos: hey, ¿qué está pasando, caballeros? ¿Cómo ustedes, conociendo la verdad, ahora quieren adherirse, o sea, quieren agregar otras costumbres, otras tradiciones, las cuales no son necesarias para llegar a la vida eterna? Wiersbe escribió esto, dice: el legalismo no significa el establecimiento de estándares espirituales, significa adorar estas normas y pensar que somos espirituales porque las obedecemos. También significa juzgar a otros creyentes sobre las bases de estos estándares. Porque ahora somos legalistas. Quiere decir que porque ahora seguimos la ley y yo veo que mi hermano, mi hermana no está siguiendo mis mismas convicciones, entonces ahora, basado en lo que yo conozco de la ley, le juzgo, le condeno, le apunto el dedo y le digo: eres esto, eres lo otro. ¿Por qué? Porque ahora soy un legalista, porque estoy adoptando estándares, o sea, cosas las cuales el Señor no demanda de mí ni requiere de mi persona. Charles Spurgeon, o sea, Carlos Spurgeon también escribió, dice: cuanto mejor legalista es un hombre, más seguro está de ser condenado. Cuanto más santo es un hombre, si confía en sus obras, más seguro estará de su propio rechazo final y de su porción eterna con los fariseos. ¿Te das cuenta? O sea, no hay manera, hermanos, de que tú y yo podamos lograr agradar a Dios haciendo nuestras propias obras, tratando de hacer obras de justicia para entonces agradar a Dios, cuando lo único que agrada a Dios fue el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Por ello, hermanos, es que Pablo les dice que el hijo de la libre es el hijo de la promesa. Es el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque el segundo hijo de Abraham se llamó Isaac. Nació milagrosamente de la esposa de Abraham, Sara, la libre. Y Isaac fue el hijo de la promesa, el hijo de la fe, el hijo del milagro. Nació de una manera milagrosa. ¿Por qué? Porque cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años. Sara tenía 90 años. Humanamente era imposible para que estos pudiesen concebir. Era imposible para que ellos pudiesen tener familia. Y Pablo les dice: ¿no se dan cuenta ustedes que lo que Dios ha hecho por nosotros es un milagro? El milagro de que nosotros hayamos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable es lo que nos hace diferentes a las demás creencias, a las demás costumbres y tradiciones. Nosotros hemos sido rescatados de una manera milagrosa, nacimos de una manera divina. Y en Gálatas 20, lo que nos lleva al siguiente punto, antes de pasármelo, porque la hermana Lourdes lleva la cuenta y después me va a preguntar: ¿dónde está el segundo punto? El segundo punto son: los hijos de la promesa no están bajo esclavitud. El segundo punto: los hijos de la promesa no están bajo esclavitud. Gálatas 4:24 dice: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Esas dos mujeres
son ilustradas de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte de Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo a ellos esclavos. Éxodo 19:1. Éxodo 19:1 nos dice la Escritura lo siguiente. En Éxodo 19:1 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí y habían salido de Rafidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciaráis a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nos brincamos al capítulo 20, versículo 1. Donde encontramos los 10 mandamientos, la ley de Dios. Los 10 mandamientos que son la ley de Dios. En el versículo 1 nos dice de el capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tus bestias, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta es la ley de Dios. Esta es la ley de Moisés. Estas son las cosas que nos revelan a nosotros. Estos son los mandamientos que nos revelan a nosotros cuando hemos quebrantado la ley, que somos pecadores y merecemos el castigo y merecemos ser enjuiciados. Por ello, el tratar de vivir bajo la ley, hermanos, es imposible. Y Dios lo sabía. Por eso que mandó ¿a quién? Mandó al Hijo de la promesa. En Gálatas 4:25 nos dice el apóstol Pablo, Gálatas 4:25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Está en
esclavitud. Qué interesante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, cada vez que lees tú sus enseñanzas, él no era de las personas que te daban una cátedra o una enseñanza sin ilustrarte lo que él te quería decir. Y les está diciendo a ellos: yo os quiero ilustrar a ustedes lo que es la ley. Yo os quiero ilustrar a ustedes lo que hace la ley. Yo les quiero ilustrar a ustedes a Agar y su hijo como la ley que fue dada a Moisés. La ley que fue dada a Moisés en el monte del Sinaí. Y les quiero dar a ustedes a entender que esa ley que le fue dada a Moisés en el monte de Sinaí es la ley que se practica el día de hoy en la ciudad de Jerusalén y en medio de todo el pueblo judío. Esa es la ley la cual os esclaviza a ustedes. Esa es la ley la cual os trae a vosotros, dice, y os pone un yugo en el cuello y os dirige a ustedes y les dice a ustedes que si no hacen esto, entonces son ustedes condenados. Y es lo que el apóstol Pablo les estaba haciendo a ellos para ilustrarles a ellos esta porción de la Escritura. Esa era la forma en que la mayoría de los judíos actuaban en aquel entonces. Y por ello es que para el apóstol Pablo hacerles entender a ellos esta gran verdad era necesario. Les decía a los galatienses, decía: ustedes gálatas, insensatos, como les dijo al principio del libro. No puedo yo entender que apenas si me fui de sus contornos, ustedes se dejaron engañar y han adoptado ahora estas nuevas costumbres, estas nuevas reglas, estas nuevas tradiciones. Que ahora ustedes al tratar de cumplir cada una de ellas, lo único que ustedes están haciendo es esclavizarse. Lo único que ustedes van a lograr es esclavizarse. Y Jesús no vino a este mundo, hermanos, para esclavizar al hombre. Vino para liberar al hombre de sus pecados. Porque en Cristo Jesús somos libres. Somos libres. Lo que nos lleva al versículo 26 y 27 dice: más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Nuevamente, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? Una ilustración para enseñarles a ellos que el hijo de la promesa, Isaac, el hijo de Abraham y Sara, de Isaac, del linaje de Abraham, del linaje de Isaac, del linaje de Jacob, vendría el Salvador, Jesús, el Hijo de Dios, el cual, hermanos, nos ha prometido en el libro de Apocalipsis que hará descender del cielo una nueva tierra, un nuevo cielo, y del cielo descenderá una nueva Jerusalén. O sea, descenderá la gloria y la presencia de Dios, la cual nos trae a nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús, un nuevo reino, una nueva vida, un nuevo mundo para nosotros, los hijos de Dios. Eso es lo que nos dice él en su porción, en esta porción de la Escritura. Isaac nació de una forma milagrosa. Y todos nosotros, hermanos, de la misma forma, hemos nacido de una forma milagrosa. De una forma milagrosa.
Fíjate lo que nos dice Génesis 15:3. Génesis 15:3 dijo también Abraham, hablando Dios y diciéndole Dios a él que él iba a ser padre de naciones. Y en el capítulo 15, versículo 3, dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, diciéndole Abraham a Dios, no me has dado hijos. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero en Génesis 17, versículo 15, es donde miramos la culminación de esta promesa. ¿Por qué? Porque en Génesis 17:15 dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Qué hombre con más fe, ¿no? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijos, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, o sea, para siempre, por sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael también te he oído y he aquí que le bendeciré y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac y el que Sara te dará a luz por este tiempo al año que viene. Al año que viene. No en este estudio, pero más adelante les voy a hablar un estudio respecto al por qué en estos momentos hay tanto odio en el Medio Oriente. ¿Por qué el conflicto entre los israelitas y el pueblo árabe? ¿Por qué es que no puede haber paz entre ellos? Más adelante, pónganlo en el calendario. Y pónganlo en la agenda, no en el calendario, porque entonces van a dar fecha. El que sigue, punto 3. Los hijos de la promesa son nacidos según el Espíritu. El punto 3 es los hijos de la promesa son nacidos según el Espíritu. En el versículo 28 del capítulo 4 dice así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos ¿de qué? Somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Y el apóstol Pablo les está diciendo, Isaac nació milagrosamente. Así nosotros también lo hemos hecho. Hemos nacido milagrosamente. Hemos nacido de una forma milagrosa. Cuando tú le hablas a alguien nacer de nuevo, o sea, un nuevo comienzo en esta vida, te preguntan, como preguntó Nicodemo, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Bueno, la Escritura nos da ese patrón. Juan 3, capítulo 1. Juan 3, capítulo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué dicen ustedes, mamás? ¿Qué dicen?
¿Creen ustedes que sería placentero que sus hijos volvieran a entrar en su vientre y volvieran a nacer de nuevo? ¿Verdad que no? No, ¿verdad? Bueno, dice Jesús, escucha. Dice en el versículo 6. En el versículo 6. En el versículo 5 respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, cuando nacimos nosotros de nuestras madres, nacimos como carne y carne somos. Lo que está muerto en nosotros cuando nosotros venimos a este mundo, hermanos, es nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el hombre extendió su mano en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo: del árbol que está en el centro del huerto no comerás, o sea, no toques el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre extendió su mano, tomó el fruto y comió el fruto, y en ese mismo momento que comió el fruto murió. Primero, espiritualmente. Segundo, unos años más tarde, físicamente. Por ello entendemos que cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace de agua, o sea, el que no nace de agua, quiere decir que cuando nacemos naturalmente de parte de nuestras madres y del Espíritu, no puede, ¿qué? Heredar el reino de Dios. No puede heredar el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Dice, porque lo nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús dice: te estoy mostrando la forma de nacer de nuevo, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Versículo 12. Si he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, qué manera del apóstol Pablo en mostrarles a ellos que las reglas y regulaciones establecidas en la ley no nos sirven a nosotros sino para esclavizarnos. Y Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de la promesa, ha venido para dar a nosotros vida eterna, y dar a nosotros, hermanos, acceso al Padre a través de su sangre que virtió en la cruz del Calvario. Versículo 29 al 31 para terminar. Pero como entonces él había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Nuevamente, ¿qué dice la Escritura? Nuevamente los lleva a la palabra de Dios. Nuevamente los lleva a la palabra de Dios y les dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos ¿de quién? Hijos de la libre. No vamos a heredar el reino de Dios, iglesia, si nos enfrascamos en seguir reglas, mitos, costumbres, tradiciones. No lo vamos a lograr, no vamos a poder llegar al reino de Dios si hacemos eso.
Más si seguimos la gracia, si seguimos el hecho de que somos hijos de la promesa a través de Cristo Jesús, vamos a llegar a la vida eterna y vamos a llegar a la presencia de Dios, porque lo que Jesús hizo nos da acceso a su presencia. En conclusión, hermanos, es importante notar que Sara no podía concebir. No había manera de que ella pudiese concebir un hijo. Y para que ella pudiese concebir tenía que suceder un milagro. Y el milagro fue hecho por mano de Dios. De la misma manera que tú y yo, hermanos, no podemos venir a Cristo si Dios no nos trae a Cristo Jesús. Y ese es también un milagro. Un milagro. Y el milagro, hermanos, ocurre cuando nosotros decimos a Dios: Señor, soy pecador, he quebrantado tu ley, te he fallado en todos los ámbitos, me arrepiento de mi pecado, invito a Cristo a entrar en mi corazón, le acepto como Señor de mi vida. Y de ahí en adelante, Dios te hace hijo de Dios. Dios nos hace herederos de Dios. Para terminar, 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, en nuestro cuerpo, en nuestro afán de cumplir la ley o hacer obras para agradar a Dios, no vamos a lograr llegar a Dios. De la única forma que vamos a lograr llegar a Dios es a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar y así damos por concluido nuestro servicio. Padre, gracias. Gracias. Señor, ¿qué haríamos? ¿Cuál fuese nuestro destino? ¿Cuál fuese nuestro rumbo? Si no tuviésemos la palabra que nos exhorta a nosotros a la verdad, si no hubiesen sido escritas estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, para nosotros este día, Padre, ¿dónde estuviésemos? Estuviésemos perdidos, Padre, en delitos y pecados. Pero te damos gracias por Jesús, tu Hijo, el cual, oh mi Dios, inspiró al apóstol Pablo a escribir esta porción de la Escritura para luego dejarla para que nosotros entendamos lo que te agrada y que, oh mi Dios, nos has llamado a libertad y no a esclavitud. Por ello es que este día te damos gracias, Padre, porque no obramos para llegar a ti o para agradarte a ti, sino que obramos porque te amamos. Hacemos las obras que hacemos porque te amamos. Y es por ello que este día te agradecemos con el corazón. Bendice a esta iglesia, tu pueblo. Estos son tus hijos, Padre. Cada uno de ellos tú lo compraste a precio de sangre. Tu sangre vertida en la cruz del Calvario fue la que pagó por los pecados de cada uno de nosotros. Y por ello es que tenemos acceso a la vida eterna, acceso a tu presencia. Gracias, Padre. Te amamos y bendecimos este día y siempre en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.